Vale, pues vamos a empezar con el tutorial de hoy. Yo os voy a presentar un poco el examen para que veáis en qué consiste, cómo se divide y qué es lo que os piden en cada una de las partes del examen. Hoy nos vamos a focalizar en la parte del speaking, ¿vale? De la expresión oral. Os explicaré qué es lo que os piden en cada ejercicio y haremos algunas actividades prácticas para que practiquéis. La semana que viene conmigo veremos el listening, donde os explicaré también pequeños trucos de a qué es lo que tenéis que estar más atentos, cómo realizarlo, y la semana siguiente, la tercera semana, haremos la práctica y veremos de forma más detallada el reading y el writing. Y mientras aparte vais teniendo las clases con Dave, como la que tuvisteis ayer, en la que os enfocáis en hacer más ejercicios prácticos y más prácticas para que vayáis adquiriendo cierta soltura de cara al examen. Bueno, a ver, que empezamos. El examen de Oxford está de 4 partes, como la mayoría de los exámenes de inglés, de otros tipos de exámenes como Cambridge, Trinity, pues se suelen dividir igual. En este caso, este examen dura un total de 2 horas, puede durar algo menos, es un poco en función de lo que tardéis, ¿no?, en realizar cada actividad, pero bueno, 2 horas es como el máximo. La primera parte que se realiza siempre es el speaking, después va el listening, reading y writing. El speaking para la expresión oral suele tener un máximo de duración de 15 minutos, la parte de la escucha, del listening, media hora, os dan otra media hora para el reading, para la comprensión lectora, y la parte más larga son de 45 minutos, que es para el writing. ¿Qué es lo que os piden en cada una de estas partes? A ver, vamos a verlo. Bueno, la parte del speaking tiene cuatro preguntas que ahora veremos de forma más detallada. El listening también tiene otras 4 preguntas, el reading también 4 preguntas y el writing solo tiene 2, que ahora os explicaré más adelante. La parte de la expresión oral, del speaking, tenemos 8 preguntas. El primer ejercicio son 8 preguntas en entrevista personal. El segundo ejercicio son 2 mensajes que tenéis que dejar en el buzón de voz. El tercer ejercicio, que es como el más largo de expresión oral, tenéis que dar una pequeña charla de 1 minuto sobre el tema que os indiquen. Os dan como una serie de imágenes, os piden que elijáis 2 o 3 de esas imágenes y habléis sobre el tema, la pregunta que os plantean. Y la última parte, el último ejercicio, son 6 preguntas relacionadas con el tema del ejercicio 3, sobre la charla que habéis dado. ¿Vale? Esto, bueno, es un ejemplo del ejercicio 2 de la expresión oral, porque veáis cómo es lo que os vais a encontrar, ¿no?, en el examen, pero bueno, ahora lo vamos a ver cada parte de forma más exhaustiva. Luego la parte de la comprensión oral, del listening, son también 4 ejercicios que se dividen en el primero, donde escucharéis 5 breves monólogos y tenéis que elegir la imagen correcta con la respuesta correcta, que en vez de ser letras es una imagen. Luego escucháis un monólogo más largo y tenéis que ir eligiendo dentro de un texto la respuesta correcta. El tercer ejercicio es un diálogo entre 2 personas y tenéis que seleccionar quién de esas 2 personas está diciendo qué en las preguntas. Y la última parte de listening son 5 monólogos o diálogos cortos con unas preguntas que tenéis que elegir la respuesta correcta. Veis un ejemplo del... Alguien tenía ahí... Espera, voy a silenciarle, ¿vale?, para que no se oigan ecos. Si tenéis alguna duda, os recuerdo irlo escribiendo, ¿vale?, que os voy leyendo el chat. Esto, por ejemplo, es un ejemplo del ejercicio 2, como os comentaba, que es como un listening más largo en lo que tenéis que ir cumplimentando el texto. En función de lo que vais escuchando, pues indicáis la respuesta que consideréis correcta. Luego la parte de la comprensión escrita, es decir, del reading, que son otros 4 ejercicios. El primero son 6 textos súper breves y tenéis que elegir la respuesta correcta entre A, B o C. El segundo ejercicio es un poco más largo, consiste en emparejar 6 perfiles de personas con 4 textos, ¿vale? Ya os lo explicaré. El tercer ejercicio es un texto largo en el que faltan diferentes frases y tenéis que organizarlas, tenéis que colocarlas para que el texto tenga sentido.
Y el último ejercicio es una actividad más clásica, un texto largo y después 4 preguntas en las que podéis elegir entre respuestas relacionadas con el texto. Este, por ejemplo, es un ejemplo del ejercicio que os comentaba, que puede ser el segundo ejercicio del reading, que puede ser un poco más complicado porque tenéis cuatro textos, como podéis ver aquí, y tenéis 6 perfiles diferentes de personas que en función de las características que os pongan de ese perfil tenéis que elegir cuál de los textos se adecua más al perfil. Y luego, por último, el cuarto ejercicio es la expresión escrita, es decir, el writing, donde siempre el primer ejercicio es un email, tenéis que contestar a otro email, a ese os dan 20 minutos y tenéis que escribir entre 80 y 130 palabras, y la segunda parte del writing es algo más larga, os dan 25 minutos, tenéis que escribir entre 100 y 160 palabras, y aquí podéis elegir, os dan 2 opciones, suele ser un ensayo o un artículo o reseña sobre el tema que os comente. Esto, por ejemplo, es un ejemplo del email. ¿Vale? Entonces aquí tenéis el email inicial al que tenéis que contestar y os indican las preguntas que tenéis que contestar. Bueno, este es el certificado que conseguís al final del examen, porque os familiaricéis un poco. Aquí veréis la nota final sobre 140 puntos, que en función de los puntos que tengáis en general, pues conseguiréis uno u otro nivel del marco común europeo, ¿vale? Que puede ser el A2, B1, B2. Os vais a ver como la nota general, que aparece aquí, pues si habéis sacado un B2, y las notas por módulo. Pregunta una compañera si hay que aprobar todos los módulos. Si suspendéis un módulo no pasa nada. Bueno, suspendéis, no es que suspendáis, ¿vale? Es simplemente que adquiráis otro nivel. Que, por ejemplo, tengáis en el speaking, listening y reading nivel B2, ¿vale? Habéis alcanzado la puntuación para tener un B2, pero el writing, por lo que sea, os ha salido muy mal y solo habéis llegado a un A2. Vale, no hay problema, se os guardan las notas de los otros 3 módulos y podríais repetir solo el módulo del writing, ¿vale? Entonces, si una vez que repitáis el writing, si por ejemplo sale mejor, estáis más tranquilos y habéis logrado un B2, os actualizará el certificado, la nota de la última vez que os habéis presentado, y si así la media os sale B2, pues vuestra nota final será un B2, ¿vale? Que si suspendéis alguno de los módulos, tenéis la opción de presentaros únicamente a esos módulos que os han salido peor para que podáis adquirir la nota que queráis, ¿no? Que tengáis en mente. Y luego aquí, esta parte de aquí con el enlace es para, por supuesto, certificar que quien quiera la veracidad de tu certificado, es decir, que el certificado es real, es oficial. Bueno, luego también sabéis que en la página de Oxford podéis comprobar que organismos e instituciones reconocen este examen. Ya sabéis que hay algunas universidades o algunos organismos que en función de lo que queráis os piden una serie de certificados. La verdad es que el de Oxford sí que le reconocen casi todos los organismos oficiales, pero bueno, si necesitáis el certificado para algo en especial, para un Erasmus, para vuestra universidad, pues sabéis que en la página web podéis comprobar si vuestra universidad acepta ese certificado. Vamos, esto lo podéis comprobar en la página web, o si, por ejemplo, lo queréis para la universidad, vuestra universidad también tiene que tener una publicación donde diga qué tipo de exámenes presenta. Pero vamos, por lo general os suele servir este para casi todo también. Vale, ahora nos vamos a centrar un poco ya, vamos a entrar en materia sobre el speaking, ¿vale? Sobre la primera parte del examen os recuerdo que dura unos 15 minutos y que se dividía en 4 ejercicios diferentes. El primero, que son 8 preguntas de entrevista personal. Os hacen la pregunta, no la vais a ver por escrito y tendréis que contestar. El segundo ejercicio, que es algo más largo, tenéis que dejar como 2 mensajes en el buzón de voz, os dicen sobre qué tenéis que hablar, a qué tenéis que contestar. El tercer ejercicio, que es una pequeña charla, 1 minuto, ¿vale? Comparando una serie de imágenes. Y el último ejercicio, que son 6 preguntas relacionadas con la charla que habéis dado en el ejercicio anterior. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Bueno, por
que veáis un poco qué es lo que os piden en cada ejercicio, pues por ejemplo en la parte 1, la entrevista personal, lo que están evaluando, ¿no? Es que, bueno, sepáis responder a las preguntas que os hagan, que estáis dando una información veraz y que sois capaces de expresar una opinión personal en temas del día a día. En el segundo, el buzón de voz, pues que sois capaces de organizar un discurso un poco más largo y que sois capaces de hablar, utilizar un lenguaje formal o informal, depende de a quién tengáis que dirigir ese mensaje, porque ya sabéis que no es lo mismo dejar un mensaje de voz a un amigo que al manager de una empresa, ¿no? Entonces, en función de qué es lo que tengáis que hacer, pues tendréis que adaptar el lenguaje. La charla, lo mismo, que sepáis hablar, vamos a organizar un discurso un poco más largo, escribir, comparar, especular, sugerir, es decir, utilicéis más recursos lingüísticos y con las preguntas relacionadas con la charla anterior, de igual manera que sepáis contestar a lo que os preguntan, que sepáis expresaros, justificar vuestras opiniones, expresar el estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que os plantea. Ahora vamos a ver un ejemplo de la primera parte, ¿vale? El primer ejercicio, que os vuelvo a recordar, es como la entrevista personal. En la entrevista personal, que son 8 preguntas, las 2 primeras preguntas son siempre de práctica y son siempre las mismas. Siempre la primera pregunta es "What's your name?" y la segunda "Which country are you from?". Estas 2 preguntas no puntúan, ¿vale? No evalúan, son como de práctica para que vayáis entrando en calor. Vayáis contestando, por supuesto, aunque no puntúen, tenéis que contestarlas, ¿vale? No, por favor, no os quedéis en silencio. Y a partir de esa segunda pregunta, ya la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava, tenéis 20 segundos para contestar y, por supuesto, sí que se van a puntuar las 3 primeras preguntas, de la 3 a la quinta, suelen ser sobre un tema y de la sexta a la octava un tema diferente, ¿vale? Pero son todas sobre el día al día, ¿vale? Son preguntas personales sobre vuestra vida, ¿vale? Suelen ser bastante sencillas. Vamos a ver cómo es el test, ¿vale? A ver, un momento. Vamos a compartir esta parte. Vale, creo que todos veis esta nueva pantalla, ¿no? En la que sale Audio Check, es lo que veis todos. Vamos a ver si lo oís. Vale, bueno, lo primero que vais a ver cuando realicéis el examen, vais a tener que hacer un audio check. Como las primeras partes son el speaking y el listening, siempre en este orden, es importante que en el audio check hacéis audio check, se va a iluminar el speak, tenéis que hablar, ¿vale? Habláis con los cascos puestos y después comprobáis aquí si os oye bien, ¿vale? Esta parte es muy importante, que si no se os oye bien, no se va a grabar vuestra respuesta para el speaking o no vais a poder oír las preguntas de forma adecuada. Entonces, tomaos vuestro tiempo para aseguraros de que tenéis el volumen de forma adecuada, que el micrófono lo tenéis a la altura adecuada y todo está correcto para que podáis escuchar el examen bien y grabar todo de forma correcta. Y ahora vamos a escuchar algunas preguntas, ¿vale? Las 3 primeras preguntas del speaking. Interview. You are going to answer 8 questions. Start speaking when you hear this tone. The clock shows how much time you have to answer each question. El clock está aquí, ¿vale? What's your name? Como veis, sale 10, la cuenta atrás es de 10 y cuando se os ilumina la parte del speak, es cuando tenéis que responder, ¿vale? Como os he comentado, la primera siempre es la misma y la segunda igual. Which country do you come from? Vale, pues aquí os tomáis vuestro tiempo para responder. Siempre, antes de responder, se os tiene que iluminar esto y veréis aquí la cuenta atrás, ¿vale? Para saber cuánto tiempo tenéis. Y ahora vamos a por la tercera pregunta. I'm going to ask you some questions about the clothes you wear on special days.
What do you wear when you're going out for a special meal? ¿Vale? Como podéis ver, aquí ya tenéis 20 segundos, es decir, aquí tenéis que dar una respuesta más larga y aquí ya hemos cambiado el topic, ¿no? Estamos hablando pues de ropa. Entonces, bueno, esto para que vierais un ejemplo. Y tenemos tiempo al final de la clase, contestaremos alguna de estas preguntas de la entrevista personal. Vale, ahora vamos a por la segunda parte, el segundo ejercicio, que son los buzones los mensajes en el buzón de voz. ¿Vale? Tenéis que dejar hay como dos tasks diferentes, dos ejercicios diferentes, en las que os van a dar una situación, algo que ha pasado, y 3 preguntas que tenéis que responder. Y tenéis que hablar durante 40 segundos, ¿vale? Además os dan 20 segundos para que os preparéis. ¿Esto se dice para practicar en la página de Oxford? Sí. Y aparte de que vais a hacer ejercicios, bueno, aquí haremos algunas prácticas y con Dave haréis más, en la página oficial de Oxford hay un examen de práctica que podéis realizar, lo único que no os puntúa, ¿vale? O sea, no... Lo que pasa que creo que sí que podéis... no, en la plataforma tenéis un examen, por ejemplo, con las respuestas, ¿vale? Con la key. Porque creo que en la página oficial de Oxford podéis hacer el examen, pero no os evalúan. O sea, no os dicen que habéis fallado y que no. Sin embargo, en la plataforma sí que tenéis habilitado un examen y al final tenéis las respuestas para que podáis saber qué os ha quedado, qué os ha salido, vamos. Nada. Vale, bueno, importante, en el ejercicio anterior, en la entrevista personal, tenéis que estar atentos porque no vais a ver las preguntas por escrito. ¿Vale? Por ejemplo, en el buzón los mensajes del buzón de voz, sí que vais a ver las preguntas por escrito. Entonces, bueno, consejos importantes. Los mensajes que tenéis que dejar, siempre tenéis como tres cuestiones que resolver, ¿vale? Que responder. No os olvidéis de responder a todo lo que os piden, porque si os olvidáis alguna, sí que os quitan bastantes puntos. E intentad usar vuestras propias palabras, ¿vale? Pues si os están preguntando algo, intentad no volver a utilizar la pregunta, sino intentar frasearlo utilizando vuestro propio vocabulario, sinónimos, para que vean que de verdad tenéis un vocabulario más amplio, que no os estáis dedicando a copiar exactamente lo que os dicen. Esto es un ejemplo, ¿vale? De un mensaje que tenéis que dejar. Speaking Part 2, Voicemail 1. You are going to leave a voicemail message. First, read and listen to the task, then decide what you want to say. You have 40 seconds to leave your voicemail. Start speaking when you hear the tone. You recently attended a special event at school. There is a problem with the photographs you took. Leave a voicemail message for your friend. In your message, you should tell your friend which with your photographs. Say what you want and think about what you want to say. ¿Vale? Entonces aquí os vendrá la cuenta atrás de los 20 segundos en los que podéis pensar algunas ideas. Recordad que tenéis que responder a estas 3 cuestiones que os plantean, ¿vale? Muy importante. Bueno, no tenéis que llevar al examen papel ni boli porque no podéis escribir, simplemente vais a estar frente al ordenador. Entonces, bueno, esos 20 segundos utilizadlos para organizar mentalmente ideas de lo que podéis decir a cada una de las cuestiones, que no vais a poder escribirlo, ¿vale? O sea, tenéis que pensarlo todo de forma mental. Y luego, después de la cuenta atrás de los 20 segundos, se iluminará la parte del speaking, que será cuando podáis empezar a hablar, y tendréis 40 segundos. Es importante que utilicéis todo el tiempo que os dan, ¿vale? No contestéis ahí en 20 segundos y que os queden otros 20 segundos sí, al aire. Por supuesto, aprovechad para contestar las 3 primeras partes para que así no se os quede nada en el tintero, y si veis que tenéis mucho tiempo por delante, pues dedicaos a dar ejemplos, a dar explicaciones, ¿vale? Es siempre mejor, siempre y cuando contestéis a todo, que os corte el tiempo, que seguís hablando, que os quedéis cortos, ¿vale? Que tenéis que... ¿Hay alguien con el teléfono activo? Voy a ver si puedo silenciar. Vale, para que no haya ecos. Vale,
Así que esto con la parte del mensaje del buzón de voz. Ahora vamos... Speaking part 2. Ay, no. Vale, ahora vamos a ver la parte 3, ¿vale? La parte del tercer ejercicio. Es como el más largo, el que os implica algo más, ya que tenéis que hacer un monólogo, estar hablando vosotros durante 1 minuto. Os van a dar un problema, una situación, 4 fotografías y normalmente lo que os piden es que elijáis 2 de esas 4 fotografías para hablar de algo. Y aquí sí que os dan 30 segundos para pensar en lo que vais a decir antes de empezar a hablar. Importante, igual que en el ejercicio anterior y en todos en realidad, es contestad a la pregunta que os están haciendo, ¿vale? Y es importante que en los 30 segundos organicéis un poco mentalmente cómo vais a contestar. Ahora vamos a ver un ejemplo y por qué esto es importante. Y para una estrategia bastante buena es que cuando deis razones, ejemplifiquéis también. Es decir, si tenéis que decir las ventajas o inconvenientes de algo, que deis un general statement, es decir, un argumento principal, después entréis en detalles, ¿vale? Y después expliquéis ese argumento. Como podéis ver en este ejemplo, por ejemplo, están hablando de la amistad. I believe that friendship is one of the most important things for a good life. Ok, muy bien. Y ahora entramos en detalles por qué crees que la amistad es una de las cosas más importantes para tener una buena vida. ¿Por qué? Firstly, a good friend won't judge you, so you can tell them what you really think. At the same time, they will tell you if they think you are wrong, which is important. Secondly, friends are great fun and will cheer you up when you're feeling down. ¿Vale? O sea, hemos dado un argumento principal y después hemos entrado a explicarlo, ¿vale? A dar más detalles. Esto es una buena estrategia para que no os quedéis cortos, para que podáis explicar y además porque es la forma de meter un mayor rango de lenguaje en inglés. Vamos a ver un ejemplo, ¿vale? De este ejercicio, del ejercicio 3. Aquí tenemos 4 fotografías y lo que nos están pidiendo es you are going to give a talk to your English class about different places where people live. Use 2 photographs to your class what the advantages and disadvantages of living in these different places might be. ¿Ok? Tenéis que elegir 2 de estas fotografías y hablar de ventajas e inconvenientes de vivir en estos sitios. Y nos ofrecen un apartamento, cottage, ¿vale? La casita en el campo, así, houseboat, una casa en un barco, o motorhome, una caravana. Ahora os voy a dar un par de minutos para que leáis estas 2 posibles respuestas de 2 personas, ¿vale? Y por favor, según lo leáis, id escribiendo en el chat. Si lo escribís en inglés, vuestra respuesta muchísimo mejor. Si no, podéis hacerlo en castellano, aunque mejor si practicamos un poco el inglés. ¿Cuál creéis de estas 2 respuestas que es más correcta, que puede tener mayor puntuación y por qué? ¿Creéis que son los fallos de la que creéis que no es tan correcto? ¿Vale? Venga, os doy un par de minutos para que lo leáis y según creéis que tenéis la respuesta, escribidlo por el chat, ¿vale? De forma pública. Sí, la respuesta, si contestáis en inglés, mejor. No os sentís cómodos por ahora, os dejo que hoy utilicéis castellano, pero bueno, que nos vayamos acostumbrando a ir respondiendo en inglés, que al final en el examen pues va a ser todo en inglés. Bueno, gente, han pasado los 2 minutos, así que por favor, id escribiendo las respuestas, cuál creéis que si la respuesta 1 o la respuesta 2 es mejor y por qué una respuesta que creéis que no es tan correcta. ¿Vale? First response has more detail. Muy bien.
Muy bien, es más detallada. ¿Y cuál creéis que son los fallos de la segunda? Si consideráis que la primera es la correcta. Only speak about cities. Ok, muy bien, María. The right one is the first one because in the second one, the speaker only speaks about cities. La 1. The first is more completely. And the second one, muy bien, David. Muy bien, Eva María. The second one is not talking about types of houses, porque recordad que os piden que elijáis dos fotografías, and it doesn't give advantages and disadvantages. Muy bien. Sofía, I think that the first is better than the second one because in the first use more connectors. Muy bien, es verdad. Utiliza un lenguaje más amplio con conectores. In the second one, the speaker doesn't present the topic. Es verdad. No contesta a lo que nos están preguntando. Muy bien, muy bien. Vamos a ver exactamente cuáles son los fallos y aciertos, ¿no? You are going to I think the first one, because in the second one, they don't explain the advantages or disadvantages. Muy bien, Alejandro. Muy bien. Exactamente como habéis dicho, nos están pidiendo que elijamos dos fotografías. En el primero sí que podemos ver claramente las dos fotografías que han elegido, ¿no? Apartments and mobile homes. Sin embargo, en el segundo empieza a hablar un poco en general y menciona apartments, country cottage, motorhome, ¿vale? Elige, o sea, no está eligiendo dos para centrarse en dos. Bueno, incluso habla de I live in a townhouse, que no viene realmente aquí. Y luego, aparte, la cuestión, ¿no?, que nos están preguntando es que Guillermo, I think that the first one is more complete than the second one because the second one is random. Exactamente, ¿no? No está respondiendo. La historia es que no está respondiendo a lo que nos están pidiendo, que son decir las ventajas y los inconvenientes. Entonces, en la primera sí que podemos ver claramente, he elegido dos fotos, apartments and mobile homes. ¿Qué son las ventajas? Apartments, much cheaper than houses and plenty of available. Muy bien. Mobile homes, motorhomes are more fun, way to see the world, ¿vale? Nos está diciendo las ventajas. ¿Y cuáles son las desventajas de los apartments? Claramente es they are noisy, as you have neighborhoods in all directions. Y respecto a las mobile homes, like things like washing machines and a proper toilet, and not a realistic option for living. Es decir, veis claramente las respuestas a lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Sin embargo, en la segunda habla un poco en general de sitios para vivir, qué es lo que hay en la ciudad, y realmente no está dando ventajas, inconvenientes. Simplemente dice, I prefer townhouses, ¿vale? Yo prefiero, pero ¿qué? ¿Por qué? I live in a townhouse and we have plenty of room inside. A nice garden, vale, pero no nos estás dando ventajas, inconvenientes, nos estás dando experiencia personal. Y lo único que nos dice es the country cottage is too far from other people, is too quiet for me. Vale, esto es una desventaja, pero no hemos contestado a la pregunta. Entonces, una estrategia para realizar este ejercicio, como recordad que, bueno, lo vais a ver por escrito, aunque os lo van a decir, y en esos 30 segundos que tenéis para pensar, ya que no podéis escribir, plantearos como una organización mental de cómo lo vais a hacer. Entonces, lo primero que tenéis que hacer es mencionar qué es lo que vais a elegir, ¿vale? Para que no se os olvide, para que no empecéis a divagar, pues si hay que elegir dos fotografías, pues esta y esta. I'm going to talk about this and this, ¿ok? Dejadlo claro desde el principio y después una a una, ¿vale? Pues si os piden, en este caso, ventajas e inconvenientes, pues vamos a ir con las dos cosas que he pedido. Primero una, bla, 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 las ventajas, bla, 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 los inconvenientes, y después la otra. ¿Vale? Y si luego tenéis que dar a lo mejor una opinión final, elegir una conclusión, ¿no? Una final, pues hacedlo, ¿no? Pero que siempre lo hagáis de una forma estructurada, o sea, que mentalmente lo hagáis de forma organizada, porque si no os puede pasar como el segundo, que empieza a hablar en general y al final no responde a la pregunta, ni elige dos fotografías de forma clara, ni está contestando a lo que nos están pidiendo. Entonces es mejor siempre ir poco a poco, pero irlo estructurando para que no se nos quede nada en el tintero. Ya sabéis que si no respondemos a la pregunta, sí que quitan bastantes puntos. A ver.
Siguiente parte y última parte, que sería el cuarto ejercicio, que son las preguntas relacionadas con el topic, ¿vale? Con el topic anterior, con el ejercicio 3. Por ejemplo, este ejemplo que hemos visto era de sitios para vivir. En esta parte son 6 preguntas y dan 30 segundos para contestar cada pregunta, ¿vale? O sea que os tenéis que explayar. Recordad lo que os he comentado antes tanto con el mensaje del buzón de voz como en realidad con todos los ejercicios. Es mejor que se os corte el tiempo porque continuáis hablando a que os quedéis sin hablar, ¿vale? A que os quedéis callados y haya varios segundos en los que no estéis diciendo nada. Entonces, algunos consejos para seguir hablando, ¿no? Para que no os quedéis ahí en blanco. Siempre dad razones y ejemplos de vuestras ideas y opiniones, ¿vale? Que con ejemplos, razones, como comentábamos antes, dando un general statement y después dando details, es la manera de que sigáis hablando, que sigáis desarrollando la idea. Use a variety of phrases to give your ideas and opinions, ¿vale? O sea, todo esto, cuanto más detalles vayamos dando, va a ser la manera de que es que por cuestiones de lo que tenemos que ir diciendo, vais a utilizar más conectores, más linkers, más sinónimos, ¿vale? Y es la manera de demostrar la variedad de lenguaje que conocéis del idioma, ¿vale? Y por supuesto, always try to answer a question even if you're not sure what to say. Because if you don't say much in the test, you will get low marks, ¿vale? Es decir, contestad, no os quedéis callados. Siempre hablad, intentad hablar todo el tiempo que os dan. Eso es bastante importante. Ahora vamos a hacer unos ejemplos, unos ejercicios prácticos, ¿vale? De esta última parte del examen. Vamos a ver este ejemplo. Antes hemos visto el de los apartamentos en el ejercicio 3. Ahora imaginaos que en el ejercicio 3, que tenéis que dar la charla, tenemos este otro ejercicio. You are going to give a talk. Read and listen to the task and start speaking when you hear the tone. Your school wants students to take more interest in learning about science. You are going to give a talk to your English class about different ideas for getting students interested in science. Just 2 photographs. Tell your class why you think these 2 ideas could help get students interested in science. ¿Vale? Entonces, en este caso, el topic es ideas para que a los estudiantes les interese el mundo de la ciencia, ¿vale? Y los ejemplos que nos dan: Science Museum Trip, una excursión al Museo de la Ciencia, una charla hecha por científicas, hacer experimentos en laboratorio o utilizar un telescopio, ¿vale? Estos son los ejemplos del ejercicio 3. Vale, habéis hecho esto, habéis dado vuestra charla durante 1 minuto y pasamos al ejercicio 4. Recordad, son 6 preguntas relacionadas con este tópico. Vamos a leer las preguntas. Bueno, lo primero de todo, comentaros, en el ejercicio 4 la primera pregunta siempre suele ser más personal, ¿vale? Algo como vuestra opinión personal, lo que pensáis sobre algo en concreto, y luego ya sobre el tema del ejercicio 3 de una forma más genérica. Estas son las 6 preguntas relacionadas con el ejercicio 3 que acabamos de leer, de ciencias. Nos dicen así. La primera, como os he dicho, que es algo más personal siempre. Your talk was about ideas to learn about science. Do you enjoy learning about science at school? ¿Vale? Esto es una opinión personal, si os gusta o no os gusta. Y luego el resto de preguntas que ya son un poco más genéricas. Do you think science is the most important subject that you can study at school? What's more important, studying space or studying the world's ocean? Some people think computers should be used a lot more in lessons at school. What do you think? Do you think computers and robots will replace human teachers in the future? Y la última, some people say that scientists will find solutions to all the problems in the world. What do you think? Esta parte del speaking, igual que la primera, no la vais a ver por escrito. Es decir, vais a escuchar, pues bla, 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 bla. Y vais a oír el pi y tenéis 30 segundos para responder. Tenéis que estar muy atentos porque, al igual que en el ejercicio 2 y el 3, sí que podéis leer las preguntas y vais a tener delante qué es lo que os están pidiendo y a lo que tenéis que contestar. En esta parte, al igual que la primera, no lo vais a ver, no vais a ver las preguntas, solo las vais a escuchar, ¿vale? Y nos dan tiempo para pensar. Vais a escuchar la pregunta y después vais a oír el pi y vais a tener que contestar. Y tenéis esos 30 segundos que rellenar, ¿vale? Entonces, vamos a hacer este ejercicio práctico. Ahora quiero voluntarios
¿vale? Y voluntarias. Al voluntario o voluntaria que me diga yo, ahora el micrófono, y voy a hacerles una de estas 6 preguntas que veis aquí. Y me vais a tener que contestar e intentar utilizar esos 30 segundos que os dan, ¿vale? Recordad que es mejor que os corte porque os estáis alargando, que os quedéis como en blanco y no utilicéis esos 30 segundos. ¿Se puede escuchar 2 veces las preguntas como en el listening? No. En el speaking, no. Solo escucháis una vez la pregunta. ¿Vale? Entonces sí que tenemos que estar muy atentos, sobre todo como os comento, en el primer ejercicio y en el cuarto, os van a hacer las preguntas y vais a tener que contestar inmediatamente. Es como si fuera una conversación, ¿vale? Es como si tuvierais al examinador delante o examinadora delante. Os hace la pregunta y tenéis que contestar, ¿vale? Incluso si no habéis oído muy bien la pregunta, si no la habéis entendido, tenéis que contestar igual. O sea que si por ejemplo no la habéis entendido, podéis decir I don't know if I understand you. I think that what you want to ask me is bla bla bla. O sea, tirad para contestar, ¿vale? Aunque no sepáis si habéis entendido muy bien la pregunta, lo más importante es que no os quedéis en blanco, que no la dejéis sin contestar, que habléis, ¿vale? Venga, ¿algún voluntario o voluntaria? Alguna de estas preguntas que hoy por lo menos las estáis viendo por escrito, o sea que va a ser más fácil que en el examen. Adán, Alejandro, Andy, David, Esther, Eva María, Guillermo, Javide, Enoch, José Javier, venga, alguien se anime. Muy bien, José Javier, así me gusta. Un voluntario. Hola, ¿se me Vale, oye? te oigo, te oigo. Perfecto. Vale. Vale, pues la pregunta que te voy a hacer, espera que voy a ponerme el timer para ver lo de los 30 segundos para que veáis ejemplo, ¿no? De cuánto tiempo es. Vale. Y la pregunta que te voy a hacer. Do you think computers and robots will replace human teachers in the future? I don't believe that humans will be replaced by computers, mostly because I think the job of a teacher should be personalized and more humane, just because people need the people skills, and the way to express feelings and opinions should be guided by other humans instead of computers and robots. I don't think machines can be capable of. Ay, me ha quedado sin tiempo. Perfecto, perfecto. Cuando has oído el tilín tilín es que habían pasado los 30 segundos. Así que genial, genial porque has contestado a la pregunta, has dicho, has respondido claramente que no crees que no vayan a reemplazar y además has seguido hablando, dando razones hasta que se ha ido el tiempo. O sea que así perfecto. Has contestado claramente a la pregunta e incluso has demostrado que tienes lenguaje y forma de discurrir a más de 30 segundos. O sea que la respuesta ha estado perfecta, ¿vale? Vale, muchas gracias. Nada, a ti. ¿Alguien más? Animaos, que esta es la forma de practicar, vamos a poder aconsejar y ver que una vez que tengáis el examen no hay forma de dar marcha atrás, de practicar, así que aprovechad esta oportunidad. Ay, ay. Tímidos y tímidas os veo, ¿eh? Bueno, si nadie más se anima, os voy a dar unos consejos generales, ¿vale? Para toda la parte del speaking.
Y después vamos a ir a las preguntas personales, para que veáis qué es lo que os suelen preguntar, ¿vale? Y os quitéis un poco el miedo. A ver. Do's and don'ts, ¿vale? ¿Qué hacer y qué no hacer? Como os he comentado antes, hablar claramente en el micrófono. En la parte del speaking, sobre todo, vais a estar varias personas en un aula con los cascos y el micrófono. Como os he dicho al principio, tenéis que comprobar al principio que se os escucha, ¿vale? Cuando hacemos el audio check, bueno, os lo explicará en el día del examen, pero bueno, tengáis claro que es un paso muy importante, que comprobéis que vuestro audio se escuchan vuestras respuestas perfectamente, y si no, pues si tenéis que acercaros más el micrófono, tenéis que hablar más alto o lo que sea, ¿vale? Y luego, como un consejo importante que os doy, aunque haya más personas, vosotros centraos en vuestros cascos, son cascos de gamer, ¿vale? De estos que aíslan mucho el sonido, así que realmente el resto de la clase la vais a tener como ruido blanco de fondo, pero bueno, que vosotros os centréis, vosotras únicamente, en vuestras preguntas y vuestras respuestas, ¿vale? Además que cuando empezáis con la parte del speaking, ni a todos os hacen las mismas preguntas, ni todos empezáis a la vez, ¿vale? Suele haber un delay de 1 o 2 segundos, entonces de que cuando os estén hablando a vosotros o vosotras y tengáis que responder, seáis la única persona hablando. Olvidaos de eso, vosotros tirad para adelante, ¿vale? O y si escucháis a más gente a la vez, no os centréis en lo que están diciendo otras personas porque puede que la pregunta sea diferente. Entonces, vosotros a lo vuestro. Do listen to the questions carefully so you know what you have to talk about. ¿Vale? Como os he dicho antes, sobre todo en el primer ejercicio y el último, no vais a ver las preguntas por escrito, tenéis que escuchar muy, muy atentamente porque además nos las van a repetir, ¿vale? Y si no os ha quedado algo claro, pues contestad lo que creáis que os hayan preguntado, pero no os quedéis sin contestar. Don't leave long pauses, try to keep talking. Vale, muy importante, intentad no empezar cuando vayáis a hablar con un estáis pensando. Intentad utilizar filler words, ¿ok? Que son nuestras muletillas que llamamos, y como por ejemplo decir you see, I see, so, I mean, be honest. Os escribo algunas por el chat que tengáis, supongo que con Dave os dará algunas herramientas, algunos ejemplos para que podáis utilizar el día del examen, ¿vale? Que siempre es mejor hacer una muletilla hablada a que os quedéis con un no sé qué contestar. Sobre todo al principio de la respuesta, ¿vale? Porque si, por ejemplo, estáis contestando algo y os quedáis un poco en lo que decís vuestra siguiente idea, no pasa nada, es algo normal el lenguaje, también lo hacemos con nuestra propia lengua, ¿no? Entonces, no hay problema, pero bueno, sí que es verdad que sobre todo al principio, cuando empecéis a contestar, es mejor que utilicéis algún filler words que os quedéis con a ver qué digo ahora, ¿vale? Use all the time you're given to speak in each part of the test. Lo que os comentaba, es mejor que os paséis de largo de los segundos que os dan a que se os quede corto, ¿vale? Así que siempre contestad a todo lo que os digan y después, si veis que tenéis más tiempo de sobra, pues volved a dar más ejemplos, a poner más situaciones, a explicar, dar más detalles, ¿vale? Para que tengáis siempre más contenido. Don't prepare answers or speeches because they won't answer the question you are asked. Es decir, no os llevéis ningún discurso preparado, memorizado, porque nunca sabéis lo que os van a preguntar. Entonces, bueno, siempre es importante aprenderse algunos linkers, ¿no? Algunas muletillas, eso sí, pero no un discurso entero porque no tenéis las preguntas de antemano, entonces no, lo más seguro es que no lo vayáis a poder utilizar. Use your own words, don't copy words from the question, if possible. Lo que os comentaba, intentad refrasear un poco la pregunta que os están haciendo, o sinónimos, utilizar vuestras propias palabras. Do give details, examples and reasoning your answers. Es la forma con detalles, ejemplos, razones de que podáis explayaros más y demostrar pues un vocabulario más amplio, utilizar más sinónimos, ¿vale? Don't worry, just move on to the next question before you finish answering, but do try to give a conclusion in the talk in part 3.
lo que os comentaba, importante contestar a todas las preguntas, todas las cuestiones que os plantean, pero es preferible que el test, o sea, que la pregunta, clase de pregunta, porque os habéis quedado sin tiempo y seguís hablando, que os quedéis con segundos sin responder, ¿vale? Siempre que contestéis a la pregunta, ¿vale? O sea, si se os pasa el tiempo y, por ejemplo, en el mensaje del buzón de voz solo habéis respondido a 2 de las cuestiones que os plantean, ellos van a quitar puntos porque no estáis contestando a todo, ¿vale? Entonces, bueno, calculad un poco eso también. Do try to use a wide range of language, grammar, vocabulary, phrases, etc. Pues eso, si sabéis utilizar condicionales, presentes perfectos, cuando deis ejemplos, cuando pongáis situaciones, pues intentad utilizar todo el lenguaje que sepáis, ¿vale? Que podáis, porque es la forma de demostrar si sabes utilizar las condicionales, si no las usas, ellos no van a saber que las sabes utilizar. Si sabes utilizar el presente perfecto y no lo usas, no lo estás demostrando, ¿vale? Entonces, bueno, eso hay que intentar usarlo, siempre y cuando, por supuesto, tenga sentido, ¿no? Y pues vocabulario igual, utilizad todos los sinónimos que podáis. Y lo que os he comentado al principio, don't worry if other people are taking the test at the same time as you. Just focus on the questions and giving your answers. Olvidaos de que estáis con más gente en la sala, centraos en vuestros cascos, vuestro micrófono y en contestar a las preguntas, ¿vale? Que tenéis delante. Vale, esto como consejos. Ahora quiero ir a las preguntas personales, que tenemos algunos minutos para que las podáis ver. Bueno, no os he comentado, pero este examen, supongo que lo sabéis, se adapta un poco a vuestras respuestas, ¿vale? O sea, empezáis todos, en el examen no suspendéis, no aprobáis. Simplemente os evalúa el nivel, como os he comentado antes. Os evalúa el nivel, de un A2 a un B2. Entonces, vale, Alejandro, ahora termino de explicar esto y ahora me haces la pregunta. Entonces, según vayáis contestando, según las respuestas que vais dando, el examen automáticamente os va a ir subiendo el nivel. ¿Vale? Si ve que os hace una pregunta de nivel A2 y la abordáis, pues va a subir a B1. Si la abordáis también, pues va a subir a B2. Y así es como vais a adquirir un nivel u otro. ¿Vale? Entonces, aunque empezáis todos haciendo el mismo examen, el examen se va adaptando a vuestras respuestas. ¿Vale? Entonces, bueno, esto para que lo sepáis. Alejandro, dime, ¿qué pregunta tienes? Buenas. Buenas, te Te oigo. quería preguntar referido al lugar donde se va a hacer, es decir, el centro o donde se vaya a examinar. Pues, eso depende de la ciudad donde sois y todavía no están cerradas las convocatorias, así que eso de todas formas lo iremos hablando por email. Porque tenemos que Vale. confirmar aún los centros, las fechas disponibles en cada ciudad, ¿vale? Entonces, bueno, eso os estamos escribiendo. Vale, es que como a mí me confirmasteis esta mañana el día que era, digo, para saber el lugar donde era. Vale, sí, pues eso, si quieres, escríbenos un correo a Joshua o a mí. Y es que ahora mismo no recuerdo tu caso en particular, porque sí que es verdad que algunas ciudades sí que tenemos ya. Vale, es Burgos, pero no te preocupes. Vale, vale. Vale, ahora mismo no recuerdo, pero bueno, no te preocupes que luego lo miro y de todas formas eso, por correo os vamos a confirmar definitivamente, así que no te preocupes. Perfecto, gracias. Nada, a ti. Vale, María, yo creía que era adaptativo solo en el listening y el reading. Sí, o sea, sí, el listening, sobre todo, exactamente, el listening y el reading, porque esos son preguntas de A, B o C, y tened en cuenta que el speaking y el writing lo tienen que corregir personas de Oxford, ¿vale? Entonces, eso sí que es verdad que es general, o sea, que es más estándar, porque lo tienen que corregir personas humanas, ¿no? Evidentemente, el listening y el reading, como tenéis que contestar A, B o C, o bueno, en función del ejercicio que sea, pues sí, ahí si vais acertando os van poniendo más dificultad, es decir, mayor nivel, ¿vale?
Podrías poner la diapositiva anterior. ¿Con cuál te refieres a la diapositiva anterior, Juan Carlos? No sé si te refieres al reconocimiento, a la del título, a la de las preguntas. Bueno, lo que me contestas, la de las preguntas adaptativas. Hombre, no hay ninguna, no he puesto ninguna diapositiva respecto a la específica de las preguntas adaptativas. Simplemente os comentaba con el título delante, ¿no? Que se va a ir adaptando uno de estos niveles a las preguntas que vais contestando, ¿vale? Que como muy bien ha comentado vuestra compañera María, las adaptativas son las de listening y el reading, que son las que se corrigen de forma automática, ya que el writing y el speaking es algo que tienen que corregir personas, ¿vale? Entonces no os pueden ir cambiando las preguntas porque no os las van a ir corrigiendo in situ, sino que lo corrigen después. Vale, ahí está, la del certificado. A1.2. Bueno, esto en realidad es para que sepáis vosotros cómo lo dividen, lo del como A2.1, A2.2, es decir, A2 primer nivel, segundo nivel, más cerca del B1 o no, pero lo que os va a aparecer es lo que veis aquí delante, ¿vale? Simplemente lo vais a ver coloreado, A2, B1, B2. No os va a aparecer A2.1, A2.2. Si tienes el A2, es el A2. Lo único que luego, pues bueno, sí que es verdad que se considera que si la puntuación es de 66, menos de 66, pues sería, por ejemplo, un A2 primer nivel, por así decirlo, en lugar de un A2 segundo nivel, pero da igual porque vuestro título os certifica para el nivel A2, igual que sea .1 o .2. Lo mismo para el B1 y el B2. El examen del C1 es diferente, ¿vale? Entonces os haremos una sesión específica del C1 para aquellas personas que os queráis presentar al C1, ¿vale? O sea, esto en realidad es para hasta el B2, por así decirlo. Pero bueno, os viene esto bien, porque al final la práctica es la práctica. Os vais a presentar al nivel que os vayáis a presentar. Y bueno, por último, que ya nos va el tiempo, para que vierais un poco un ejemplo, ¿no? de las preguntas que os pueden hacer de personales. Como os he comentado antes, la primera y la segunda son siempre las mismas, y luego la que habíamos escuchado. I'm going to ask you some questions about the clothes you wear on special days. What do you wear when you are going out for a special meal? Recordad, las tres primeras va a ser como el mismo topic, entonces pues os dice I'm going to ask you some questions, porque las tres siguientes preguntas van a ser sobre eso mismo y luego cambian el topic. Entonces, what do you wear when you are going out for a special meal? Recordad que tenéis 20 segundos, ¿vale? Por pregunta. Entonces, como os he comentado antes, contestad en esos 20 segundos. Si en 10 segundos habéis contestado a la pregunta que os están haciendo, pues dad ejemplos, ¿vale? Entrad en detalles hasta que se os acabe el tiempo. No contestéis y ya está. Siempre más. Y luego, por ejemplo, las tres últimas preguntas que, como digo, os cambian el topic. I'm going to ask you some questions about shopping. How often do you go shopping? ¿Vale? Pues esto de nuevo, ahora las tres últimas preguntas va a ser sobre compras. Como os digo, 20 segundos. How often do you go shopping? A lo mejor decís twice a month, 2 veces al mes. En fin, no. Ejemplos, ¿vale? Pues si dices twice a month, ¿por qué? Because I don't really need to shop a lot and I like to go to Balsur because bla, bla, bla. Pues, o sea, inventad, haz ejemplos, tirad para adelante, pero cumplid siempre hablando el tiempo que os estén dando. Intentad cumplir, pues eso, si son 20 segundos, pues completar esos 20 segundos hablando. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Prácticamente esto es todo por hoy. Si no tenemos ninguna otra pregunta, esto es todo por hoy, ¿vale? Conmigo. La siguiente clase conmigo será la semana que viene y os recuerdo que la semana que viene veremos el listening, ¿vale? Y haremos bastantes ejemplos prácticos de los ejercicios de listening.
sobre todo, por ejemplo, el segundo ejercicio que os he comentado antes, con los perfiles y tal, suele tener algo más de dificultad, pero vamos, ningún problema. Así que muchas gracias a todos y todas por asistir y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.